Salvete calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este programa vuestro de referencia que nos podéis seguir por YouTube y por todos los canales y todas las vías de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple, en Amazon, en todas, nos tenéis en todas partes. Y hoy os traemos un programa muy especial, un programa muy calentito, ¿vale? Porque os vamos a hablar ni más ni menos que de el emperador Tito y de una de las mayores desgracias que le acompañó durante su breve reinado, que fue la erupción del Vesubio y lo que ya sabéis que ocurrió en Pompeya, Herculano y el resto de ciudades. Y para hablar de ello, pues obviamente está aquí mi camarada duodictador, que en nuestros tiempos, Ángel, esperemos que no nos pase esto en nuestro gobierno. No, no, no nos pasará porque nosotros agradamos a los dioses, ¿no? Yo me pido a un Plinio el joven, solo te digo eso. Luego os hablaremos. Yo no quiero ser Plinio el Viejo, con eso os digo lo que sea. Prefiero ser Tito, que vivió un poquito más que Plinio, ¿vale? Pero hoy os vamos a tratar de un tema, os vamos a tratar de explicar un poquito esto, ¿no? Hablaremos un poquito de la vida de Tito y luego os hablaremos de este gran desastre, ¿no? Que, hombre, fue uno de los desastres más marcados de toda la antigüedad, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es duro, pero es lo que hay. Vuelvo a repetir. Nuestro amigo, un día tenemos que hacer un programa para hablar de Tito, exclusivamente de Tito, día a día. Tampoco son muchos, porque no duró mucho. Y ver que esto se avecinaba, o sea, no podía pasar nada bueno. Correcto, pues vamos a ello, vamos a entrar en materia y adelante con el programa que vais a pasar un buen rato. Ángel, ¿qué te parecen a ti los últimos días de Pompeya? A mí, ahora que hace un poquitín de fresquito, me parece muy bien. A ver, con tus precauciones de distancia, como ya tenemos el relato de Plinio, pues nos pondremos a la distancia segura para tener calor y no morir en el intento. Correcto, vamos a hablar un poquito de Tito, del reinado del emperador Tito Vespasiano y de cómo pues, este episodio se englobó dentro de su, podríamos llamarlo entre comillas, ya catastrófico gobierno, porque para lo poco que gobernó este Tito, la cantidad de historias y de catástrofes y de, bueno, contratiempos que tuvo, ¿verdad, Ángel? Me parece algo asombroso. Más peligroso que los cimbrios, ya te digo yo. No llegó a 2 años y creo recordar que Roma tuvo un incendio, una enfermedad, ¿no? Y lo del Vesubio pasó. Todo esto a la vez. En poco tiempo, si es que no le daba tiempo de salir de una. Parecía un buen hombre, pero parece ser que los dioses no lo tenían muy claro. Correcto, Tito Flavio Sabino Vespasiano. O sea, ni más ni menos. El Tito para los amigos, ¿no? El hijo mayor del emperador Vespasiano y miembro de esa dinastía Flavia que gobernó el imperio entre los años 69 y 96 después de Cristo. ¿Te has fijado que es como Capicúa? Del 69 al 96. Es Esto ya verdad. tendría que ser un mensaje de los dioses, ¿no? Esto es un mensaje de los dioses, porque empezó con una guerra y acabó casi con otra, porque tuvieron que matar al Domiciano a palos. Se ve que tampoco se quería morir, lo asesinaron, pero no se quería morir también, con lo cual que ahora luego vino lo mejor de todo, que es la dinastía Alpe Aurea. Así que no todo es malo. No, correcto. No, no nos podemos quejar de todo, pero sí que es verdad que Tito obviamente es conocido por las fuentes como ser un buen emperador, ¿eh? Lo catalogan de un buen emperador y yo imagino que esto debe ser pues en gran medida porque su reinado fue más breve de lo esperado. Y hemos dicho antes que gobernó tan solo desde el julio del año 79 hasta septiembre del 81. O sea que prácticamente no le daría tiempo a hacer casi nada, porque fue un reinado efímero y, eso sí, cargadito, cargadito de emoción, pero evidentemente Tito ya traía una carrera previa, no entró así como así a ser emperador de Roma, sino que había ejercido su cursus honorum pues como mandaban los cánones, porque era hijo ni más ni menos que de Vespasiano, de uno de los grandes generales, que obviamente también tenía una tradición muy extensa dentro de las legiones romanas. Ya hemos hablado de él alguna vez, diciendo que estuvo encabezando la Legión Segunda Augusta cuando la invasión de Claudio de Britania. Fue un general muy, muy destacado y evidentemente, pues si él estuvo destacado en esas campañas, obviamente su hijo que le acompañaba a todas partes, pues se convirtió en un gran militar también de carrera gracias a esa influencia y a ese aprendizaje que tuvo de uno de los mejores, ¿no? Porque le podemos llamar, ¿no? A Vespasiano podemos catalogarle de uno de los mejores generales del momento. Sí, sí, no, Vespasiano es un grande. Luego también estuvo en la Revuelta Judea, Vespasiano, y su hijo también estuvo con él en la 15ª Apolinaris, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿De Yo qué me creo, sonará a mí eso? ¿De qué me sonará eso? Lo he no lo leído en sé. alguna parte, en algún libro así muy reciente de algún autor ya consagrado
Un hombre, me parece que se parece bastante a ti. Tiene así como Sí. barba y melena Pues, también. pues me suena de la guerra judea, Hércules. sí. Hércules o algo así. De Hércules, dios de Hércules. Trajano o algo así también. Empieza ahí, ¿no? En la guerra de Judea. Sí, podemos hablar de mí, pero hemos venido a hablar de Tito, ¿no? Me ha hecho Correcto. gracia porque has dicho que parecía un buen emperador. Yo creo que fue un buen emperador porque no le dio tiempo ni a subir los impuestos. O sea, él dijo, vamos a convocar una reunión para subir los impuestos. Se murió antes. Con lo cual, por eso fue el emperador. O Yo se creo murió que, por eso, o se murió por eso, antes de que lo subieran. sí, no, hombre, yo creo que él tenía, al fin y al cabo seguía los pasos de su padre. Estoy segurísimo que su padre pues, lo llevaría a Britania, era pequeño todavía para luchar, pero lo llevaría a Britania, los hombres ya lo conocerían y ya le dio, ya llevaba legiones en la guerra de Judea, con lo cual ya era un hombre, ya tenía mucha parte del cursus honorum en sus pies, ¿no? Con lo cual era muy seguido por los soldados porque ellos lo identificaban exactamente con su padre Domiciano. Domiciano ya es otra cosa, ¿no? Este señor tiene también la fama esta, dices, que fue importante y también parece ser que se casó 2 veces, dices, porque esto lo estamos haciendo por un guión tuyo, Sergio, que siempre nos haces espectaculares. Se casó con una señora que se llama Arrecia, Arrecina Tertulia, que murió, la pobrecita, y luego se casó con una mujer muy importante que es Marcia Furnila, que esta Marcia Furnila es hermana de Marcia, que es de la madre de Trajano. Así que durante un tiempo fueron tío y sobrino. Ojo con Ojo, ¿eh? esto. Ojo, Ojo esto con es muy esto. importante, ¿no? Porque también tú en tu libro recuerdo que también narras muy, muy al detalle el tema de la relación entre Trajano padre y Vespasiano, ¿no? Que cuando se va a hacer la conquista de Jerusalén y de Judea, ¿verdad? Que se lo lleva allí en calidad de socio y, hombre, pues estos lazos familiares yo entiendo que al fin y al cabo tienen algún tipo Sí. de importancia, ¿no? Para hacer tomar este tipo de decisiones, ¿no, Ángel? Claro, se conocen. Bueno, luego se tuvo que separar de Marcia Furnila por la conjura de Pisón, parece ser, del intento de asesinato de Nerón. No estaba muy claro si participó o no el padre, Marcio, pero parece ser que cayó en desgracia y supo que separar. Pero sí que es cierto, Sergio, ahora exactamente no hace falta hablar de Trajano, ni de la familia Flavia y la familia Trajana, ¿no? Pero es que todas las grandes familias de la élite estaban unidas en lazos familiares, que los oyentes sepan que cuando un romano mataba a otro, casi siempre mataba a un familiar. Ni que fuera un primo lejano o el cuñado del amigo, ay, no, el cuñado del primo, del tío, del de más allá. Pero sí que es verdad que estos lazos entre las familias nobles pues buscaban eso, ¿no? Generar sobre todo también clientelas, ¿no? Y en situaciones críticas como la de este momento, como esos años un poco convulsos, esos finales, el final del año del gobierno del emperador Nerón, pues también es verdad que allí hay mucha desconfianza, mucha traición y algunos pues también aprovechan para sacarse de encima a aquellos que les molestan, ¿no? Aunque sean familias, pero porque no hace falta que sea una familia política, no es la familia de tu sangre tampoco, ¿no? Al fin y al cabo, y si te interesa, tienes alguna vieja rencilla o en algún momento determinado has pedido algún tipo de ayuda y no te la han proporcionado, pues también es un buen momento, ¿no? Aprovechando que el emperador está un poco a ojo avizor, pues aprovechas y ya le sueltas un nombre como el de Marcio, ¿no? El de la segunda esposa de Tito, y a lo mejor ahí ya pues quieras que no, aunque no esté implicado, ya generas cierta sospecha, pero eso puede hacer que el marido de la hija de este señor también salga salpicado. Por tanto, me tengo que divorciar para evitar hundirme con este hombre, ¿no? Es que es curioso, pero es que Sí, todo es sí. un juego de política, de estrategia también. A causa de esta conjura también sonó el nombre de Séneca y de Lucano y toda esta gente, ¿no? Y también se tuvieron que suicidar porque el emperador iba, bueno, pues a denigrarlos públicamente, ¿no? Así que todo el mundo pues intentaba salvarse pues dando nombres porque claro, tampoco sabía muy bien cómo iba a reaccionar Nerón. Nerón por esa época estaba un poquitín ya más para allí que para aquí, ¿no? Con lo Correcto. cual, pues bueno, esta relación matrimonial pues se tuvo que quitar, ¿no? Y luego ya nos viene, pues que tenemos a nuestro Tito y bueno, a toda la familia Flavia allí metida en la guerra de Judea. Aquí este Tito también cogió muchísimo prestigio.
Correcto, había ejercido incluso la magistratura de cuestor en Roma. Recordad que os hablamos de las magistraturas hace un tiempo y os explicamos más o menos qué importancia o qué relevancia tenían según qué tipos de magistraturas. Entonces, la cuestoría en Roma era una magistratura muy, muy importante. Tito la ejerció. Y obviamente, pues luego su carrera militar, podemos decir que llegó a su cenit, ¿no? En uno de los momentos o de los episodios más relevantes, tanto para él como para su padre, ¿no? Que fue esa toma de Jerusalén en el año 770 después de Cristo, ¿no? La acción, obviamente, tuvo lugar en el marco de la llamada Gran Revuelta Judía del año 66, ¿no? Y bueno, Tito acompañó a su padre como legado y a partir del año 67 después de Cristo, cuando Nerón le encargó dirigir o reconducir la guerra de Judea, que recordad también había ido un poquito mal, con Cestio Galo y todo lo que habían hecho allí en Jerusalén, que algún día quizá también nos hablemos de la revuelta judía, ¿no? Porque también es un tema bastante interesante. La atacamos así de pasada, pero a lo mejor habría que hacer un poquito de inciso, entonces prometemos hablaros también de la gran revuelta judía, ¿no, Ángel? Sí, sí, tú sabes que en todos los líos que tú me metas ahí estoy yo con Vigladius, ¿no? Es curioso, siempre decimos, es Sergio, que es una constante en Roma. Primero, cuando envían a alguna persona a solucionar el problema, siempre envían a un inútil. A Cercio Galo, un inútil. Le matan 5.000 y pico de hombres. Y luego ya el emperador dice, vamos a enviar a un hombre contrastado. Y entonces ya enviaron a Vespasiano, ¿no? Con todas las legiones y todos los hombres, ¿no? Este tante fue muy importante. También hay que recordar que en el segundo año de esta guerra, cuando ya Vespasiano tenía un montón de legiones, muere en extrañas circunstancias nuestro amigo Nerón y se produce la guerra de los cuatro emperadores. Y su hijo Tito estaba allí con una legión que evidentemente pues apoyó a su padre. Correcto. Obviamente, pues Vespasiano se tuvo que ir para allá y obviamente tenía que afianzar su candidatura, ¿no? Dejó la guerra como en un segundo plano, la guerra contra los judíos, y él se fue pues a gestionar su candidatura a la púrpura, ¿no? Y hombre, eso pues hizo que Tito se quedara allí y con su plena confianza pues acabará pues entrando en Jerusalén con el correspondiente saqueo del templo, con el incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Recordad que allí dicen las fuentes que Tito incluso le dijo a sus hombres que, hombre, que frenaran un poco, ¿no? Que no hacía falta saquear de esa manera ni comportarse como bárbaros, ¿no? Lo que pasa que, claro, que ya sabéis, en el fragor de la batalla, pues tantos meses y meses y meses de asedio, yo imagino que los legionarios romanos cuando llegaron allí se les fue la mano y las directrices quedaron un poco en segundo plano, ¿no? Se olvidaron y empezaron allí a saquear, a quemar, a destruir, pues de una manera un poco salvaje. Es una constante también en la historia, ¿no? Tenemos que entenderlo que los hombres, había allí unas murallas, Jerusalén era una ciudad de murallas monumentales, ¿no? Creo que tenía hasta tres murallas defensivas, ¿no? Más o menos. Y los romanos perdieron muchos amigos asaltando esas murallas. Entonces, cuando entraron, pues tenían la rabia de esas pérdidas, ¿no? Y no lo pasaron bien los habitantes de Jerusalén, pero ¿qué te iba a decir? Tampoco lo pasaron bien con los celotes y los sicarios, que se mataban entre ellos, con lo cual, bueno, la toma fue muy importante, Roma necesitó muchas máquinas de guerra, mucha poliarcética, y aquí recibió la ayuda, que siempre decimos, de nuestro amigo Flavio Josefo, el traidor de los judíos, ¿no? Les dijo, a Tito les dio todos los detalles de cómo estaba defendida Jerusalén. Lo que pasa es que era una plaza muy difícil de tomar. Correcto. Bueno, en cualquier caso, la victoria fue recompensada al más puro estilo romano. Su padre le brindó un triunfo por las calles de Roma y además pudo pasearse en compañía del emperador y la de su hermano menor, y abriendo una larga procesión de tesoros que trajo de allí de Jerusalén y de prisioneros de guerra, que hombre, eso es un botín muy, muy goloso. Además, también sabemos que en su memoria Domiciano hizo erigir un arco que llevaba su nombre, no el de Domiciano, sino el arco de Tito, que actualmente lo podéis visitar en el sureste del Foro de Roma, ¿no? que es en lo que era la Vía Sacra, sin duda una obra arquitectónica que no podéis dejar de visitar si vais a la ciudad eterna, porque aún a día de hoy tiene y guarda un esplendor y una majestuosidad enorme que
Bueno, para los romanos en ese momento, pues imagino que la conquista de Jerusalén supuso también rellenar las arcas del Estado que estaban exiguas después de esos años, de ese año, año y medio de guerra civil, porque ese año de los 4 emperadores, recordad que hubo muchos conflictos internos, murieron muchos romanos, muchas legiones se enfrentaron con otras, y evidentemente pues el hecho de haber vencido y haber tomado Jerusalén, pues les supuso obtener un extra de ingresos que venía muy bien, ¿no? Para engrosar las filas o las arcas que estaban un poco con telarañas, ¿no? Imagino que iban a abrir allí, a ver, vamos, hostia, pues no hay nada, si no quedan más que 2 o 3 monedas aquí, pues viene Sí. Tito y vamos a rellenarlo. Sí, y recordar que en esa época, poco antes, precisamente por estas guerras civiles, pues Roma perdió Germania otra vez. Germania, esta vez por culpa, bueno, culpa tampoco, por el alzamiento de los bátavos, ¿no? Con lo cual tuvo otra vez que Oye, volver. este también es muy interesante, el alzamiento de Julio Kibilis, ¿eh? También lo podemos nombrar porque, o podemos hacerle un programa también algún día también a este alzamiento. Dentro de las guerras del propio año de los 4 emperadores se produce esa revuelta bátava en la frontera de Germania. Me parece súper interesante, que a veces lo pasamos así a pies puntillas, lo nombramos, pero nunca lo acabamos de explicar. O sea que también nos ponemos deberes, Ángel. Yo veo que te animas siempre, Sergio, y cada vez que hacemos un comentario planteas un programa. No sé si hemos hecho ya 3 o 4. Pero sí, sí, hombre, todo en Roma es interesante, ¿no? Y también otro hecho también muy importante, donde también gastó mucho dinero nuestro amigo Vespasiano, es en volver otra vez a rehacer, que en la guerra de los 4 emperadores se quemó el templo de la Triada Capitolina, ¿no? Y también gastó allí un montón de dinero, ¿no? Pues como dices tú, este tesoro de Jerusalén levantó las arcas del Estado, pudo pagar legiones para recuperar Germania, hizo el templo y contrató arquitectos para hacer el anfiteatro Flavio. Tendría dinero Jerusalén. Decían, no sé si lo hicimos hace poco, grabamos un programa sobre Genserico, que si no ha salido ya, a lo mejor sí que sale en breve, que dijeron que cuando Genserico tomó Roma en el año 455, después de Cristo, que todavía había restos de ese tesoro de Jerusalén, de ese tesoro de Judea que trajo Tito. O sea, imaginaros, 400 años después, todavía había algo que daba calderilla ni que fuera de todo lo que se trajo de allí, Tito. O sea, imaginaos lo que se debió traer. Quedarían 2 monedas de Herodes. O sea, ya está esta época que voy a quedar ya, hombre. Pero bueno, la fuente hombre, también Genserico, si dice, me he llevado una cosa muy antigua, quiere decir que también al final no deja de ser fama, ¿no? Bueno, este amigo tuyo, este Tito, ganó Jerusalén y el padre, pues haciendo virtud de poner a cada hombre donde más le interesaba, pues se ve que puso a su hijo en la guardia pretoriana, del prefecto del pretorio. Uh, Imagínate, eso es objetividad pura y dura. Sí, sí, y eso que me parece a mí, me suena que alguien dijo que muchos de los senadores y otros conciudadanos que no tenían rango senatorial se enfadaron un poquito, ¿no? Porque un poquito de nepotismo yo creo que hay en esa acción, ¿no? Pero bueno, todo queda en casa, ¿no? Si eres emperador, te lo has currado ahí en una pedazo de guerra civil, qué menos que poder nombrar al prefecto de pretorio a tu hijo, si te interesa, ¿no? Para la figura de más confianza, la más cercana, ¿no? Y más como Bueno, el prefecto del pretorio siempre está ahí oscilando un poco entre la lealtad, la traición. Entonces, si pones uno que es de los tuyos, que es de tu propia sangre, no. pues oye. A ver, Sergio, yo no quiero decir nada, para Domiciano no lo hubiera puesto. No, no, tampoco. Él seguro que tampoco lo pondría, ¿eh? Ni tú ni yo. Si tienes un hermano como Domiciano, lo envías no a Panonia, sino más lejos todavía, a Judea, pero más para allá de Judea, incluso al Imperio Persa, si es necesario. Se ve que también entre los prisioneros se llevó a una chica que se llamaba Berenice. Debería ser muy bonita esta judía, y tuvo un romance con él. Otra vez con generales importantísimos de Roma, pues un poquitín enamorados de orientales. Esto había resquemor también desde Cleopatra. Claro, es que ahí quedaba todavía muy, muy reciente, bueno, muy, muy reciente. Se guardaba en la retina el recuerdo de Cleopatra, ¿no? Una reina oriental que se codea y mantiene un romance con personajes muy importantes e influyentes de la política romana, ¿no? Entonces, en Berenice, que me parece que era hija de Herodes Agripa o de algún rey, o sea, era noble, era una noble judía, ¿no? Que tenía ascendencia griega, pero
ella ya era judía, o sea, sus ancestros sí que habían sido descendientes de los diadocos y de todos estos lío que había por allí, por la zona de Judea y de Anatolia y de Capadocia y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que obviamente pues no gustaba, en la antigua Roma pues no gustaba que un emperador o un candidato a ser emperador, como era el sucesor de Vespasiano, pues que tuviera un lío con una Sí, princesa que no fuera romana o con alguien que no fuera romana, ¿no? claro. No era ciudadana romana todavía esta mujer, o sea que... No lo sé, pero sí que es verdad que desde que Alejandro Magno conquistó toda aquella zona, todas las élites eran de descendencia griega, evidentemente había mezcla local, como es normal. No, el resquemor en Roma era precisamente pues que a los hijos los tenía que educar una matrona romana con educación romana para que salieran romanitos, para que nos entendamos, ¿no? Si la madre, que era la que los criaba en la tierna infancia, ya no veía a Roma como una matrona, pues ellos temían un poquitín porque les saliera poco pez, ¿no? Que no salieran romanos esos hijos, ¿no? Y este era el resquemor, ¿no? Bueno, pues Tito pues, tuvo que ceder a la presión. Probablemente su padre la aconsejaría bien y le dijo, estás enamorada de ella, muchacho, pero tú te debes a Roma, porque serás seguramente el próximo emperador. Así que tienes que ser. No se casó Tito, ¿eh? No, no, la dejó, ¿no? ¿Verdad? Le dijo, lo siento, Berenice, pero no eres tú, soy yo. Sí, Correcto. Entonces, o sí, si quieres tú, porque no eres romana. Si fueras romana, pues y noble, pues mira, la cosa sería más sencilla, pero en este caso, pues la rechazó y obviamente, pues tuvo que alejarse y alejarla de Roma también, porque obviamente, pues no gustó. Entonces, Berenice, incluso cuando Tito sucedió a su padre, cuando fue elegido emperador, Berenice regresó a Roma pensando que ya no habría ningún impedimento, porque ahora evidentemente el emperador, el hombre más poderoso de todo el imperio, si él decidía que se podía casar o podía estar con una mujer que no fuera romana, pues que el pueblo lo obedecería sin más. Pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Ángel? Sino que si no, no te han no. rechazado una vez, toma segunda, ¿no? Además, Herodes Agripa, quiero recordar que tenía un reino que estaba al sur, que no se había levantado contra Roma, era además aliado y le había dado tropas, o sea que era la niña la hija, perdón, de un aliado. Pues no, Roma no lo permitió, pero Tito tampoco se casó, quiero decir que algo sí que le marcó a este señor, ¿no? Me gusta mucho esta parte del guión, Sergio, los oyentes no lo pueden ver, pero tú dices, también hizo cosas buenas, ¿no? Vamos a lo bueno. Correcto, correcto, porque fue considerado, como hemos dicho antes, un buen emperador, al menos por Suetonio, ¿no? Y muchos de esos clásicos de su tiempo que hablaban bien de su gobierno, porque claro, evidentemente, lo hemos dicho antes, seguramente todo lo que hizo fue tomar buenas decisiones, sobre todo cuando uno sube al poder. Ya lo hemos visto con otros emperadores que al principio, como por ejemplo Calígula, también dijeron que al principio fue un buen emperador. Evidentemente tenía que ganarse el favor de sus conciudadanos, del Senado, de todo el mundo. Entonces, las primeras medidas que uno toma pues suelen ser bastante populares, ¿no? Para que el pueblo te apoye. Entonces, a este hombre pues no le dio tiempo de subir los impuestos seguramente, ¿no? Ni puso impuestos sobre la orina como hizo su padre Vespasiano, ¿no? O sea que son momentos o movimientos un poco generados pues para ganar la simpatía, ¿no? Que luego tendrás que tomar medidas impopulares, pero él tampoco se pensaba que iba a gobernar 2 años, pensaba que gobernaría unos cuantos más porque era bastante joven, ¿no? Entonces... Sí, sí, el Pecuria no Nolet, este no lo tocó, ¿no? Yo creo que era buen querido, pero ya no por el tiempo de emperador, sino por lo que estuvo con la gestión con su padre, porque era un hombre, bueno, apreciado. El tiempo de emperador Suetonio, ya sabes cómo es, ¿no? No puede decir cosas malas, tampoco haría cosas malas, quiero decir, sería un continuador de su padre, pero no le dio tiempo. Hizo alguna cosa como acabar por unos juicios por traición, que eran un poquitín así como, yo creo que tú has hecho algo que ofende a la patria. Condenado, y el imperio, perdón, el emperador se quedaba con tus propiedades, ¿no? Y esta las acabó, ¿no? Dice que no mató a nadie en el Senado, por eso era tan bueno, por eso lo querían tanto. Esto era raro, que un emperador no matara a senadores, ¿no? Y bueno, lo más importante que hizo, creo yo, fue que acabó un mes o dos después de que murió su padre, acabó el anfiteatro Flavio y lo inauguró con una fiestaca que duró casi un año. Los bárbaros le llaman Coliseum. Correcto, una gran obra, ¿no? Parece que su padre se muriera sin poder ver aquel anfiteatro Flavio que se había esmerado en construir, ¿no? Y que fuera su hijo quien tuvo que hacer esa gran fiesta y consagrarlo también en la memoria de su padre, ¿no? Que realmente, imagínate qué fiestón se pegarían allí
cuánta sangre, cuántos muertos, cuántos esclavos hay martirizados, cuántos prisioneros de guerra. O sea, yo me imagino que algún judío todavía de los que se trajo de Jerusalén acabaría sus días allí luchando contra las bestias, bueno, luchando, pereciendo ante las fauces de las bestias o siendo carnaza de algún gladiador, ¿no? Entonces, seremos un poco bestias, es decir, si fuéramos ciudadanos romanos de aquel momento, ese año habría sido uno de los grandes años para vivir en Roma, ¿no? Porque habríamos estado de festividad en festividad, de holgorio en holgorio, seguramente quien dice juegos dice reparto de comida, fiestas, jarana, y vamos, vivir en Roma en aquel año pues, habría sido espectacular. Sí, esto es lo bueno, ¿no? Esto es lo bueno. Luego, después de la fiestaca, se ve que uno que iba a poner una vela en el anfiteatro Flavio, pues la puso en otro sitio y empezó un incendio que se ve que el de Nerón fue una quinta parte. Esto fue exagerado y no se habla tanto. Correcto, muy, muy, muy bestia. En el año 80 después de Cristo fue brutal, ¿no? Que muchos de los edificios emblemáticos de la ciudad pues fueron afectados por el fuego, ¿no? El Panteón, el Templo de Júpiter o la Saepta Julia, ¿no? Que fueron ya destruidos bueno, yo entiendo que aquello debió ser también pasar de la festividad de la inauguración del anfiteatro Flavio a uno de los desastres más grandes, ¿no? Porque la gente tiende a pensar que Roma se quemó en tiempos de Nerón, pero es que a lo largo de los gobiernos de muchísimos emperadores, Roma se quemó muchísimo. Bueno, y antes, ¿no? Que Craso tenía la mano muy larga, también tenía el negocio del siglo ahí montado, ¿no? Pero bueno, es verdad que estaba construida mucha en madera, había mucha madera, mucha más de la que se cree la gente, ¿no? A lo mejor nuestros oyentes se piensan que todo era mármol, ¿verdad? Que todo era mármol y todo estaba pintado y era maravilloso, ¿no? Entonces, no todo era mármol, sino que había mucho material inflamable. Sí, sí, se quemó toda Roma. Luego supongo que lo mismo tendría dinero para seguir construyendo. No sé si ya era de Jerusalén, ya no quedaría, sería de otro sitio. Bueno, si el dinero de Jerusalén llegó hasta Genserico, pues habría dinero de Jerusalén para arreglar Roma, ¿no? Con lo cual no hay problema. Pero este hombre, Imagínate, Ángel, que no se hubiese quemado con Roma y no lo hubiese tenido que arreglar. Todo el dinero que se habría llevado Genserico. madre mía, tú, le dura el reino más. Sí, sí, no fue posible, ya no quedaba tanto en la época de Genserico, pues estamos hablando del siglo V y esto es el siglo I. 400 años de gasto tiene que bajarte por fuerza, ¿no? Con lo cual, O ser este muy hombre, rata, o ser muy rata. sí, también, también. Ahora hablaremos de lo que la base del programa, pero que sepan los oyentes que tras el Vesubio tuvo también una enfermedad, una gripe, no se sabe muy bien lo que era, que también se fueron 40.000 o 50.000 personas en Roma. Si es que no era bendecido por los dioses. Bueno, Menos mal que gobernó poco, ¿eh? sí, Porque si hubiese gobernado más, Roma se hunde y se acaba y se extingue toda la población y se quema viva toda la ciudad. O sea, que imagínate, imagínate, desastroso, ¿eh? sí, imagínate a Roma que llegó Domiciano y dijeron, gracias, gracias, Domiciano, llegó Domiciano y dijeron, gracias, Salvador de la patria. Así fue. Bueno, y el episodio este que pasa antes del incendio de Roma es el que vamos a tratar hoy, que vamos a intentar narrarlo un poquito porque hay nuevas investigaciones, hay nuevos datos que nos arrojan un poquito de luz al tema de fatídico, ¿no? Ángel, pronúncialo tú porque a mí cada vez que escucho el nombre Vesubio me entra un mal cuerpo. El Vesubio, pues está bien, pues si los dioses se enfadan, pues eso le pasó a los de Pompeya. Además avisaron. O sea, no es aquello que decir los dioses no avisaron. Llevaban ya unos años, creo que 10 años, una cosa así, habiendo terremotos, dos de ellos bastante gordos, que tuvieron que rehacer otra vez Pompeya, y los pompeyanos dijeron, mira, aquí tenemos agua caliente gratis, aquí no nos vamos. Hay que escuchar a los dioses. Correcto, correcto. Esto es curioso, ¿eh? Porque se habla de Pompeya, pero a veces olvidamos que otras ciudades que estaban muy cerca, como Herculano o Estavia, que también estaba a muy corta distancia de Pompeya, a unos 16 kilómetros aproximadamente, también fueron sepultadas y fueron totalmente arrasadas. O sea que decimos Pompeya, los últimos días de Pompeya. No, no, los últimos días de Pompeya, Herculano, Estavia, más todas las ciudades que habría por allí que Sí, pillaron sí. cacho, porque fue una pedazo de erupción, ¿no? Además, eran conocedores de ello porque ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que el cemento este que hacían de arena volcánica o de tierra volcánica salía de Pozzuoli, que es una ciudad que está allí, en la misma bahía de Nápoles, ¿no? Que era este cemento tan bueno que hay en el Pantenón y que utilizaron también en el anfiteatro Flavio, ¿no? O sea que ellos sabían que esa zona era volcánica y que el volcán pues estaba en erupción. Pues yo qué sé, no sé si es que era tan bonita esa bahía, era una vida tan de lujo que
o ya saben acostumbrar a los temblores, y Correcto, oye, sí. que es Eso como puede el pasar. sapo ese que, ¿sabes? Que está cociéndose y se deja cocer. Correcto, correcto. Bueno, pues en cuanto a la datación del desastre, pues siempre se había pensado que tuvo lugar en agosto del 79, aunque investigaciones recientes, basadas varias en las cartas de Plinio el Joven, pues las sitúan más bien entre el 24 y el 26 de octubre del mismo año. Y ese cambio de fechas pues se debe a un error en la traducción de las misivas de este erudito enviadas a su colega Tácito en Roma, ¿vale? Entonces, hasta ahora se pensaba que había sido en agosto, cuando realmente, por una cuestión de fechas de traducir, nos vamos a octubre, unos meses más tarde. A ver, realmente esto tampoco nos afecta demasiado a nosotros, ¿no? Porque la cuestión es que en ese año, ya fuese en agosto o en octubre, Pompeya desapareció del mapa y quedó enterrada bajo una amplia capa de magma. Tienen que mirar, tienen que enviar a enólogos, entonces ver el vino. Si es tempranillo, que ya ha salido, ya ha salido en septiembre la vid, y si no, no. No, es lo que dices tú, 2 meses tampoco, de octubre a agosto. Para los que estaban allí tampoco hay mucha diferencia. Además, Bueno, 2 meses más de tranquilidad que, bueno, que estuvieron sufriendo, ¿no? correcto, correcto. Pero además, los ciudadanos de Pompeya, como decía Ángel, estaban muy, muy acostumbrados a esos pequeños terremotos, ¿no? Esos temblores pues formaban parte un poco de su día a día, y varios días antes de que el volcán entrara en erupción, pues la Tierra ya comenzó a dar sus avisos. Y no eran avisos normales, sino que la intensidad dejaba entrever que algo malo podría ocurrir. Pero, como ha dicho también Ángel, pese a eso, pues no todos los habitantes de Pompeya abandonaron la ciudad, sino que muchos se negaron a irse, alegando pues, que no sucedería nada grave, ¿no? Y como también ha dicho Ángel, tan solo unos años antes, el 5 de febrero del año 62, se produjo uno de intensidad entre 5 y 6 en la escala de Richter, que antiguamente no sabía cómo le llamarían a esa escala, pero bueno, la escala de Richter, 5 y 6 ya me parece algo bastante importante. Ese terremoto del año 62 afectó a la ciudad de Pompeya y también a la de Herculano. Y otras cercanas como Neápolis o Nócera también se vieron afectadas, aunque en menor grado. Sin duda, ese desastre natural pues, podría haber sido el aviso de que el volcán Vesubio pues, empezaba a entrar en una fase de trabajo, de erupción, de movimientos que obviamente los romanos de aquel momento no conocían, ¿no? Si hubiesen tenido los estudios de hoy geológicos, pues tal vez se hubiese podido deducir que algo se estaba fraguando, ¿no? Pero por aquel entonces, pues bueno, como pasa y todo lo que funciona internamente, es decir, esos movimientos del volcán no los estudiaban porque no podían tampoco acercarse hasta allí, pues oye, No. ellos seguían sacando su arenilla y su cementillo y decían, oye, mira, aquí, Allí. uy, ¿qué cemento más bueno está dando, ¿no? Y hoy en día dirías, esto es un aviso de que algo se viene, ¿no? Bueno, claro, ellos dirían, más tierra para cemento, ¿no? Sería, ¿no? Correcto. Es curioso, dicen las crónicas que el anfiteatro de Pompeya, ¿no? Donde había tan buen rollo con los de Nóquera, que se mataban. Pero bueno, esto es otra historia. Había grietas y la gente seguía pasando. Oye, que hay grietas. Bueno, esto no se rompe nunca. Somos romanos, aquí no se cae nada. Y, o sea, que lo que estamos diciendo, hubo muchos avisos. Este es el 62, estamos hablando de no mucho tiempo antes. Pues muchos edificios de Pompeya se destrozaron y la volvieron a rehacer. O sea, gente mecenas, o llámalo evergetismo, que se llamaba en aquella época, empezó otra vez a rehacer Pompeya. O sea, yo supongo que era lo guay de la élite romana, ir allí. Hombre, claro, no te vas a ir de un sitio donde tú ya tienes tu vida establecida, tienes tus riquezas, tus historias, pues obviamente pues por un movimiento de tierras que ya estamos habituados, ¿no? Nos cogemos un momento a la pared, aguantamos el equilibrio y ya está, pero la ciudad de Pompeya pues es una ciudad floreciente, con parece que había entre 15 y 20.000 habitantes, ¿no? En Pompeya, o sea, que es una ciudad ya con un cierto poder y con una zona muy, muy, muy fértil también, una zona con mucha producción, y esa bahía de Nápoles pues también ofrecía ciertos privilegios que en otras zonas de Italia pues a lo mejor no se tenían. Entonces, irse por irse, así sin una señal clara, pues evidentemente pues uno le cuesta dejar su terruño, ¿no? Y creo que allí estaba también cerca la base naval de la flota de Miseno. Y Correcto. claro, habría mucho general, mucho dinero y claro, es difícil. La élite romana cuando hacía calor en Roma o cuando pues, iría pues, a su segunda residencia para que nos entendamos, ¿no? Pues bueno, era esto era. Y bueno, es lo que dices tú, acostumbrados toda la vida a temblores y a ver salir agua caliente de los sitios, pues bueno, pues no desoyeron los avisos.
Sí, pues vamos a entrar un poquito en los detalles de esa catástrofe, ¿no? Y antes que nada, pues aclaremos que la ciudad no fue destruida por los terremotos previos a la erupción. Los daños más graves, evidentemente, se produjeron al mediodía de la fatídica jornada. Y estos tuvieron lugar cuando una lluvia de fragmentos de piedra pómez y piedra volcánica emergieron del Vesubio y el volcán pues empezó a arrojar una infinidad de estas piedras sobre la ciudad de una manera brutal. Y no sobre la ciudad, sino sobre el resto de ciudades. O sea, imagínate a qué velocidad saldrían esas piedras proyectadas y rocones, que caían unos pedazos de rocas, que ríete tú de la roca Tarpeya, pero imagínate, no te tiran de la roca Tarpeya, te tiran algo más grande que la roca Tarpeya en la cabeza. O sea, que imagínate lo que puede ser eso. Y estoy viendo alguno que todavía diría, esto no es nada. Está cayendo un chiribiri, ¿no? Un chirimiri. Como en Bilbao, esto no es nada. Pero si te haces un metro no es nada. Nah, nah. Bueno, esta lluvia comenzó a destruir techos de las casas, a provocar las primeras muertes por derrumbe, e imaginamos que fue entonces cuando la gente se tomó un poco en serio la amenaza y comenzaron a plantearse si merecía la pena o no huir, ¿no? Marcharse de aquella ciudad, ¿no? Y aunque la cosa se complicó, porque esas rocas cada vez eran más grandes y evidentemente pues podían matar a las personas si les caían encima, porque eran rocas bastante importantes, como hemos dicho, ¿no? Y hombre, la imagen de la montaña escupiendo una nube de humo a kilómetros de altura, pues también debió ser espantosa, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió a continuación, o al menos así la definió pero Plinio el joven, no Plinio el viejo, que No, Plinio el viejo ahora hablaremos de él. Plinio el joven estaba viéndolo desde Miseno, ¿vale? Al otro lado de la bahía de Nápoles, a unos 30 kilómetros de Pompeya, y lo describía así, ¿no? Como si el volcán empezó a escupir una nube de humo hacia el cielo, ¿no? O sea, ¿qué debían pensar los romanos en aquel momento, o los habitantes de Pompeya, o los que lo veían? ¿Que eso era natural, Ángel? ¿O que eso era una obra de un castigo de los dioses? ¿O qué podían pensar? esto era, que era natural, pero que era natural porque era un castigo de los dioses, porque todo lo que tenía que ver con la naturaleza era el orden de los... Algo habían hecho mal, además de estas piedras que caían, pues ellos entendían probablemente que los dioses los habían abandonado, con lo cual todavía quedarían más bloqueados, porque ¿a dónde voy si me castigan Dios? No me puedo joder, o sea, ellos son omnipotentes, ¿no? Así que sería una situación, cuando se lo vieron venir, debería ser terrible. Y además, ¿dónde te ocultas? Cuando te cae una roca de un metro, de unos metros, ¿no? A una cierta altura. O sea, entrarían de las casas hasta... No tendrían protección ninguna. Correcto, y mientras tanto, pues hablábamos de Plinio el joven, pues ¿qué hizo Plinio el viejo? Que estaba a cargo de la flota del Miseno, ¿vale? Lo que hizo fue darse cuenta del peligro que corrían los ciudadanos de Pompeya y de las ciudades colindantes, lo que hizo fue ordenar que se prepararan las naves y organizó una operación para intentar rescatarlos por mar. Aunque yo imagino que si hubiese sabido que esa era una tarea imposible, a lo mejor se hubiera quedado donde estaba, ¿verdad, Ángel? Porque fue como una operación suicida, ¿no? En la cual Sí. acercarse allí con las naves, con las rocas cayendo, con el movimiento que habría, porque yo imagino que incluso el mar también estaría bastante picado y bastante agitado por el tema del propio Vesubio, que estaba relativamente cerca de la costa, pues oye, Plinio lo pagó bastante caro, ¿no? Porque lo vieron cómo se iba, pero ya no lo vieron volver. No, no, claro, bueno, es un hombre que va al rescate. Al final era un buen romano y pensó en los ciudadanos, era parte de la flota. ¿Y qué hace el ejército romano? La clasis, pues intentar ayudar. ¿Para qué está? Pues para intentar ayudar a los romanos, ¿no? A los ciudadanos romanos de pleno derecho. Y fue hacia allí. Pero ¿qué va a hacer un barco de madera? Porque iría a lo mejor con tirrenas para ir rápido. No iba con barcos de carga, iría lo más rápido. Pues un tirrene le cae una piedra esa y se hunde. Tú Pues allí se imagínate, quedó. tú imagínate a los militares, a los soldados y a los marineros diciendo, pero vamos para allá, Plinio y los otros. Pero tú estás loco, ¿cómo vamos a ir para allá? Si lo que habría que hacer es huir de allí, ¿no? Y, Vámonos y más en lejos. cambio te mandan hacia la boca del infierno, ¿no? Que en aquel momento debía ser eso, ¿no? Lo más parecido a la entrada al reino del Hades, ¿no? O sea, Sí. imagínate que sería terrible. Los soldados dirían, vámonos a Capri. Sí, correcto, Al correcto. revés. Bueno, pues mientras eso ocurría, pues en Pompeya los habitantes pues quedaron atrapados, muchos de ellos en sus casas, ya que tras varias horas lloviendo piedras, pues cada vez más gruesas, la evacuación era casi imposible. Muchos decidieron refugiarse debajo de escaleras o en sótanos para evitar ser aplastados por los derrumbes, pero obviamente eso no les salvó, sino lo que hizo fue alargar su agonía, ya que el destino de esta gente, pues podríamos decir que estaba ya escrito, ¿no? Sí. Tras las lluvias incesantes llegaron las nubes de polvo y vapores, o sea,
Segundo paso, los datos de los geólogos modernos pues, nos afirman que se iniciaron mediante oleadas y que estas oleadas se deslizaron por las laderas del volcán a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Además, eran muy altas, por lo que fueron arrasando con todo lo que se hallaban, todo lo que se hallaba a su paso. O sea, terrible. O sea, si sobrevives, si tienes la chiripa de sobrevivir a las rocas, luego te encuentras con estos vapores, estas olas de vapor que bajan desde abajo y que son terribles porque lo peor de todo esto era la temperatura que tenían, ya que se cree que superaban los 300 grados centígrados. O sea, las primeras, según estudios de estratos, fueron frenadas por la muralla norte de la ciudad, pero la mañana siguiente, que fueron todavía más violentas, superaron estas murallas sin mayor dificultad y entraron en la ciudad. Y estas fueron las que acabaron con los supervivientes de las lluvias de piedra. O sea que tradicionalmente se habría creído que los pompeyanos que aún quedaban con vida murieron ahogados por los vapores, pero no, nada más lejos de la realidad. Lo que hicieron fue morir a causa de las altas temperaturas de las olas, ¿vale? O sea que, por suerte, pienso yo que no les dio tiempo ni a gritar, porque eso que te pasa una ola de esas a 300 grados no te da tiempo ni a decir ¡ah! Y ya te ha calcinado, ¿no? Sí, las piedras, te puedes escapar si no te da, pero cuando ya llega a esas olas de temperatura de 300 grados, es que el aire, al respirar el aire ya está muerto. O sea, es lo que dices, tú no sufrirías mucho, sufrirían el miedo hasta que llegó esto, eso sí, ¿no? Pero la muerte a la inmensa mayoría de ellos le llegó rápido donde estaban, y al día siguiente, como dices tú, pues todavía más fuerte y más importante, ¿no? Con lo cual allí quedó Pompeya, que como dicen muchísimos arqueólogos, esto es lo mejor que le puede pasar a ellos, porque queda cubierto por lava y cuando descubren está tal como está, nadie lo ha tocado, ¿no? Así que es una suerte para los arqueólogos modernos, pero evidentemente una desgracia para los que lo vivieron. Correcto, pues tras 2 días de lluvia y de piedras y ceniza, pues la ciudad quedó sepultada 5 metros bajo tierra. Plinio el Viejo, obviamente, pues también pasó mejor vida, y según los estudios arqueológicos más modernos, se dice que perecieron entre 2.000 y 3.000 pompeyanos en aquel desastre, de una población, como hemos dicho antes, que podía rondar entre 15 y 20.000 ciudadanos, ¿no? Obviamente el desastre podría haber sido mucho peor, pero se perdieron demasiadas vidas. La ciudad quedaría totalmente sepultada y se perdió en el olvido. Y no fue hasta el año 1748 cuando unos obreros que reparaban unas cañerías de una planta de producción de trigo pues dieron con algunos restos. Y fue entonces cuando se iniciaron esas excavaciones arqueológicas que sirvieron para desenterrar lo que fue la antigua ciudad de Roma, y ahora podemos ver, o sea, la otrora opulenta, magnífica Pompeya fue borrada del mapa con Herculano y Estavia, y obviamente gracias a esa acción tan bestia del magma y de todo lo que cayó, pues quedó muy bien conservada, y hoy en día nosotros podemos disfrutar o podemos estudiar cómo era la planta de una ciudad romana y ver cómo eran algunos edificios, y cada día evidentemente van saliendo a la luz nuevos hallazgos, porque la ciudad era enorme, ¿no? Sí, Entonces, Pompeya tiene sus cosas buenas y es que nos los ha dejado así. También hay quizás avisar a los oyentes de que Pompeya es una ciudad especial, es una ciudad con bastante opulencia. No es la ciudad normal romana, si bien había gente humilde, pero había muchísima opulencia, ¿no? Con lo cual todo lo que nos encontramos es magnífico y espectacular, ¿no? Pero el común de los mortales, Sergio, no vivía así. De todas maneras, como dices tú, es una obra espectacular y poder visitar esas ruinas es enorme, ¿no? Estos habitantes que se escaparon fueron los que les dio tiempo primero a correr, a otros ya ni les dio tiempo, ¿no? Pues bueno, los que se quedaron o los que no pudieron huir, pues bueno, le pasó como a Plinio el Viejo, que también es un hombre espectacular, ¿no? Y ahí se quedó. Bueno, murió como un buen hombre, como un romano. sí, tratando de hacer lo que debía hacer, básicamente, ¿no? Entonces, no se le puede echar nada en cara al hombre, porque intentó hacer todo lo posible, pero obviamente luchar contra la naturaleza en ocasiones pues es muy difícil, ¿no? Tienes la batalla perdida, ¿no? Y ahí pues imagino que él bueno, se fue hacia un destino incierto, y a lo mejor no era consciente tampoco, porque no habían visto nunca una erupción de tal magnitud, de los peligros que podía entrañar, ¿no? Sí, Entonces, además que con la tecnología de la época, ¿qué haces? O sea, tú ahora vamos a mandar una misión ¿qué haces? Estamos hablando de hace 2000 años. Es claro. complicado, ¿no? Así que esa gente quedó allí y probablemente también se vería, como he dicho yo, desde el punto de vista de Roma, como algún castigo de los dioses, y tampoco se atreverían mucho a tocar. Ya he dicho que probablemente a causa de
estos azufres o de estas cosas en la campaña, pues a partir precisamente de la campaña, una peste llegó a Roma, ¿no? No sé si tendría que ver relación, seguramente sí, pues bueno, porque se contaminaron los campos pues bueno, con productos venenosos salidos del volcán y hubo una buena peste también en Roma, ¿no? Con lo cual, si me encuentro el volcán y la peste, mejor ya no acercarme a esa zona, la dejo en el olvido y hasta pues 1800 años después nadie la encuentra. Bueno, pues volviendo a Tito un poquito, ¿no? Que decimos que tuvo la mala fortuna de tener que hacer frente a este tipo de situaciones y obviamente pues el enfoque que hizo él fue bastante bueno, ¿vale? Porque dentro de las pocas opciones y posibilidades que tuvo, pues trató de hacer lo máximo posible para demostrar su valía, ¿no? Porque según las fuentes del momento, decimos que ya apuntaba maneras, ¿no? Sabemos que designó a 2 antiguos cónsules para que se encargaran de las tareas de reconstrucción de Pompeya y Herculano, aunque poco se pudo hacer, obviamente, por las ciudades, como ya os hemos contado, ya que quedaron sepultadas bajo toneladas de piedra y ceniza. Lo que sí que hizo fue donar una gran cantidad de monedas del Tesoro Imperial, Tesoro de Jerusalén, ¿vale? Para ayudar a las víctimas del desastre. Imaginad que todos los que lograron sobrevivir se quedaron sin nada. No había ciudades ni casas a las que regresar y habían perdido todas las propiedades. O sea que dentro de lo posible, pues Tito intentó ayudar a esa gente, pues imagino, reinstalarlas en algún sitio, darles lo básico para poder comenzar de nuevo y poder comer y alimentarse. Obviamente intentó hacer lo que pudo, que dentro de una situación tan grave, pues imagino que estaría bien visto a ojos de los demás, de sus coetáneos. No, bueno, ¿qué es lo que iba a hacer también el hombre? Pues ayudar dentro, hay que tener en cuenta que las ayudas en Roma eran un poco extrañas, ¿no? Pero si intentó ayudar a estos hombres, probablemente ayudó más a los que tenían más que a Claro. los que tenían menos, una cosa, una cosa muy romana, pero ahí se acabó. O sea, esto fue todo lo que sucedió. Que a partir de esa pequeña ayuda, estos hombres tuvieron que salir adelante y ya está, ¿no? Y tenemos ya a Tito en los últimos días de su vida, ¿no? Sí, y antes de avanzar un poquito más, pues como ya hemos tenido el incendio, la erupción, pues vamos a ver otro caso, pues que también fue un contratiempo para el emperador, que fue una revuelta. En este caso Ah, fue sí. la de Terencio Máximo, uno de los llamados falsos Nerones. A ver, cuando decimos falsos Nerones, no os penséis que es un cuento, un título de una película, ni un chiste, no, no. Es que realmente emergieron después de la muerte de Nerón y tiempo después incluso, varios hombres que dijeron ser el mismo Nerón o ser reencarnaciones del mismo Nerón. Y eso fue lo que ocurrió y hubo varios casos y uno de estos fue el Terencio Máximo que, vamos, Dion Casio dijo mucho tiempo después que este personajillo incluso se llegaba a parecer a Nerón físicamente. Y hombre, tenía sus seguidores y gente que quería reinstaurarlo como el digno o el legítimo emperador de Roma. O sea, imagínate lo que tuvo que hacer frente Tito, después de todas las historias, que te encuentres aquí esta tontería máxima, ¿no? Que dices, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con este tipo, no? En menos de 2 años, es que son todo desgracias, el muchacho. Sería un buen hombre, pero son todo desgracias, ¿no? Este hombre, que yo me imagino a los senadores romanos, diciendo otro Nerón que no venga, Tito, cárgatelo. Y además, este Terencio Máximo se ve que tocaba la lira también como Nerón. O sea, Es que, imagínate. Era un clon de Nerón, ¿no? Pero bueno, duró poquito. Realmente Tito se lo sacó de no. encima bastante rápido, ¿no? Y con ello pues llegamos a la fecha fatídica del 13 de septiembre del 81 después de Cristo. Momento en el que nuestro breve y querido Tito pues falleció a causa de unas fiebres, ¿vale? Y esa es la teoría más aceptada, aunque las malas lenguas, Ángel, No. dicen que por ahí intervino la mano de Sí. un personajillo que lo envidiaba mucho porque, vamos, había quedado relegado a un segundo plano siempre y no era ni más ni menos que un amigo tuyo de la Sí, sí, infancia. es mío, Domiciano, sí, Flavio Domiciano sabía, sí, sí. No, eso no puede ser, son malas lenguas. En Roma jamás un hermano mata a otro. Esto no puede ser. No, a ver, Domiciano, que de alguna manera diera algún veneno a su hermano que parecieran fiebres, esto es imposible, vamos, plausible pero imposible. No, no, pero es que no te lo pierdas. Hay informaciones que dicen que o poco tiempo antes de que Tito muriera, había tenido noticias de que su hermano conspiraba para matarle. Pero él rechazó la opción de desterrarlo o asesinarlo. Imagínate si en aquel momento hubiese hecho caso
sabiendo cómo era su hermano, porque realmente, ¿quién lo conocería A mejor mí, que él? a mí lo que me extraña es que sabiendo cómo era su hermano, los historiadores digan que murió este por fiebres. Claro, correcto. Es eso. O yo me veo ahí a Tito agonizando y digo, maldito, lo tenía que haber matado cuando pude, Dame, ¿no? dame Dalsi, dice, a Dalsi Dinar, aguántate con la fiebre. Correcto. Bueno, si de verdad sabía sus planes, no hay duda de que cometió uno de los peores errores, ¿no? Aunque su reacción también nos da una pista de que realmente sí que era un buen hombre, ¿no? Porque si decidió perdonar a su hermano a sabiendas de que estaba planeando matarlo, pues obviamente fue Sí, porque era una gran persona, ¿no? Y el imperio perdió a un gobernante que prometía y se quedó con otro que fue conocido por un reinado que dejó mucho que desear, salvando obviamente las distancias de lo que es la leyenda negra, lo que hablamos en su sí, día, ¿no? Que a lo mejor no es tan malo como las fuentes han tratado de decirnos, sino porque su gobierno fue un poco más distante de los senadores. Tito, al igual que Vespasiano, pues habían sido emperadores que habían colaborado estrechamente con el Senado, que habían tenido el Senado muy en cuenta, porque ellos mismos habían procedido de la clase senatorial, ¿no? Entonces, evidentemente, Domiciano se distanció bastante de ellos, pues porque a lo mejor no lo veía muy claro. Entonces, las fuentes senatoriales, que son las que acaban escribiendo la historia, son las que dijeron que Domiciano envenenó a su hermano, era un paranoico, que empezó a hacer juicios sumarísimos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién sabe lo que ocurrió? La bueno, cuestión es que por lo la que he historia ha quedado estudiado, así, ¿no? sí, sí, yo por lo que he estudiado el personaje para mi libro Hércules, ¿no? El dios de Trajano, pudiera ser que por parte del padre y del hermano, hablo del jovencito Domiciano, se sintieran un poquitín culpables y hubiera una protección, una sobreprotección de Domiciano, ¿no? Porque se fueron, ambos dos se fueron a Judea, lo dejaron en Roma. En Todo un lo que momento sucedió en difícil, Roma. ¿no? En un Claro, él momento estuvo en difícil. Roma cuando Nerón y cuando la guerra de los cuatro emperadores. Y al final de todo, el último día se tuvo que escapar porque lo iban a matar. El último día, ¿no? Con lo cual, esta cosa de decir lo hemos dejado abandonado, la hermana murió, la madre murió, quiero decir que estaba solo hasta que no fueron, bueno, a buscarlo a Roma, hasta que el padre no volvió, fue un hombre que estuvo allí solo, pues igual este espíritu de protección todavía existía y Tito lo protegía demasiado, ¿no? Sí, yo creo que tiene un poco de leyenda negra. Quizás el levantamiento de Saturnino en Germania es el punto de inflexión. Él hizo un gobierno más o menos normalito, pero a partir de ahí se volvió paranoico. Para volverse, porque también que estén conspirando en la frontera y que tengas que ir tú allí y todo el rollo, pues imagino que también tendría sus historias. Pero aparte, quiero destacar, Ángel, otra teoría más extraña todavía sobre la muerte de Tito. Más extraña que la del asesinato por parte de su hermano. Es que el Talmud, esa recopilación de leyes, tradiciones, costumbres de la religión judía, pues nos da otra versión. Y según esta, en su estancia en Jerusalén, un insecto se introdujo a Tito por la nariz y se alojó en su cerebro durante 7 años. Y esto le causaba fuertes dolores de cabeza y le hacía sufrir muchísimo. Y de casualidad, el romano pues sintió alivio cuando un herrero comenzó a dar golpes de martillo a un yunque, y el emperador contrató a varios herreros para que se pasaran el día golpeando el yunque y aliviar de esa manera su dolencia. Aunque parece ser que le fue bien, el insecto continuó estando en su cabeza hasta que al final falleció. Cuando el emperador murió, abrieron su cráneo, aunque no hay constancia de que se hicieran autopsias en aquellos momentos, e igualmente el resultado fue que en el interior de esto encontraron al insecto, y según el relato había crecido hasta tener el tamaño de un pájaro. O sea que según el Talmud, esa había sido la venganza divina por lo acontecido en Jerusalén por la quema y el saqueo del templo. ¿Qué te parece esta teoría? Me parece muy bonita, Para pero una película para o una para película un no, libro. no, el miedo a los muertos que tenían los romanos impedía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y además un insecto como un pájaro es muy exagerado, ¿no? Seguramente existen insectos que te dan dolor de cabeza y que te pueden hacer esto, ¿no? Pero bueno, es una teoría más. Quiero decir, morir por fiebres, de fiebre natural, es posible. Que lo matara a su hermano me parece más posible. Y esto ya me parece muy poco probable. Bueno, al final, las cosas del Talmud, yo no soy especialista. Esto es lo que dijo Domiciano, ¿eh? De él. No, ha sido un insecto, ¿no? Hombre, es una teoría un poco rara, pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que un poquito para ir concluyendo ya el programa de hoy, que sí que tuvo 2 años y poco de gobierno, tuvo que afrontar episodios muy complicados, los afrontó tan buenamente pudo, hizo todo lo que estaba en su mano para ayudar a las víctimas de los desastres, y al final, pues ya fuera por una cosa o por otra, acabó sucumbiendo, pues yo pienso que antes de lo que le tocaba, Sí. y evidentemente el imperio perdió a un gran gobernante
y dio paso pues, a una situación un poco más complicada. Otro gobierno del último de los Flavios, pues que acabó como ya sabéis. Y hablando de teorías y de conspiraciones y tal, pues algún día también os hablaremos del levantamiento de Saturnino, ¿no? Llevabas un rato sin hacer una propuesta de programa. Lo estaba echando de menos. Te lo iba a recordar. Correcto, correcto. Bueno, esto está muy bien para traer a cuenta el tema del reinado de Trajano, ¿no? Y esos tiempos de cambio de dinastía y todo, porque es un momento también bastante complicado. Pero bueno, lo dejaremos para otro programa. Yo hoy estoy muy satisfecho porque hemos hablado de un momento, de un episodio bastante trágico que a veces pues, se pasa así un poco a pie puntillas, se explica la erupción del Vesubio y a veces no nos damos cuenta de que hay un proceso bastante complejo, ¿no? Que fueron días lo que duró eso, no fue una erupción de la noche a la mañana, sino que fue una erupción larga y que hubo muchísimas víctimas, hemos hablado de 2 a 3 mil fallecidos, que podrían haber sido muchos más, evidentemente, y que obviamente pues eso marcaría un poco el devenir de los acontecimientos de Pompeya, ¿no? Que ha permitido que a día de hoy nosotros podamos disfrutar y podamos gozar de un paseo por Pompeya. Yo no he estado en Pompeya, pero es uno de mis sueños poder ir a Pompeya, pero todo el mundo que ha estado allí pues alucina con todo lo que se puede observar, ¿no? De situaciones más cotidianas, ¿no? Desde esos pasos de peatones elevados, ¿no? Por los cuales discurre el agua, por donde pasan los carros, desde las termopilados, esas tiendas de comida rápida, esas casas, prostíbulos, anfiteatros, o sea, puedes ver la cantidad de magnificencia que tenía y de opulencia que tenía esa ciudad. Y evidentemente queda muchísimo todavía por descubrir y seguramente saldrán muchos más tesoros en la ciudad de Pompeya. Además, os recomendamos, que esto siempre lo recomienda a todo el mundo que va a Pompeya, si es posible, pues acercaros a Herculano, que no está muy lejos y también es una ciudad que está muy bien conservada. O sea que realmente eso, si veis un volcán, pues no hagáis lo de Plinio el Viejo, ¿vale? No, mejor Plinio joven escribir desde lejos. Tito, no vayas, pero él se quedó allí. Dicen que sufría mucho cuando veía verse los tirrenes, pero no se subió a ayudar. Se ve que ya era amigo de Trajano. Le dijo a su tío, ¿no vienes, Plinio joven? Dijo, no, Plinio el Viejo, me he dejado una cosa encendida ahí en el fuego, mira, ahora vuelvo. Y cuando fue a volver, pues ya se habían ido los tirrenos. Claro, porque fueron rápidos. Sí, yo creo que fue, que fue eso, ¿no? Lo bueno que tiene Pompeya es que Pompeya y Herculano y otros desastres parecidos a este, es que nos reescriben un poquitín la historia, ¿no? Creo que sería importante decir de que los clásicos nos cuentan lo que nos cuentan, que es la visión del mundo de los clásicos, y a través de excavaciones como Pompeya y como Herculano, nos damos cuenta que no es el 100% lo que ellos decían, porque ellos vivían en una vida, ¿no? Por ejemplo, en Pompeya no hace mucho, quizás un año o dos, encontraron pues habitaciones donde vivían esclavos, ¿no? Y allí se veían los catres y se veía esa manera de vivir, ¿no? Y hace no mucho se encontró un sótano donde trabajaba una cémila, un asno y unos esclavos dando vueltas a una noria, ¿no? Y esa era su vida. Tenían los ojos incluso tapados para que no sufrieran en la oscuridad. Así que, bueno, nos estamos dando cuenta del gran lujo que tenía y ese gran lujo, pues bueno, la consecuencia era que había otras personas pues que vivían peor, ¿no? Así que sí, yo también tengo que ir a Pompeya y Herculano porque debe ser magnífico. Además, Sergio, nosotros que conocemos un poquitín más la vida cotidiana, veremos muchos detalles. Pues Sergio, tú has prometido un buen rato y yo lo he pasado mal. Me quería haber ido antes, pero ya nos despedimos de la audiencia, de nuestros calamares. Por cierto, en la bahía de Nápoles morirían también, desgraciadamente, muchos calamares, porque el Mediterráneo es el mar de los calamares. Y estos no salen en la historia. Oye, Ángel, piensa que tú has pasado un mal rato, pero el que ha pasado Plinio el Viejo será mucho peor. O sea que tú puedes relajarte, que tú al lado de él puedes cenar en casa esta noche, ¿eh? O sea que tranquilo. Yo es que me había dejado el boli rojo y tuve que ir, y cuando ya volví me pasó como a Plinio el joven. Ya se habían ido los barcos. Si yo quería ir. Bueno, oye, pues esperamos que hayáis disfrutado muchísimo. Sabed que nos podéis seguir en YouTube, en Sergio Lejo Gómez, en Calamares a Romana en podcast, tenéis Spotify, YouTube, hay iVoox, en YouTube también, que tenemos podcast en YouTube, nos podéis seguir en formato vídeo, en formato YouTube. Tenemos un montón de contenido en Apple, en Amazon, en Google Podcast, y además os podéis inscribir a los grupos que tenemos de
WhatsApp y de Telegram, que los tenemos aquí abajo, los dejaremos en la descripción y allí podréis uniros a unos grupos en los cuales vamos compartiendo todo el contenido que vamos subiendo. Y además, pues tenéis el podcast de Ángel de Lignum en Roma. O sea que será por falta de canales, Ángel. No, si estamos en todos los frentes, tenemos 30 legiones, pues aquí están todos los frentes. Bueno, pues hasta aquí, calamares, un octabrazo, sed felices y sobre todo, si veis que caen piedras del cielo, corred. No hagáis como Plinio el Viejo. Hasta luego.